Muy buenas tardes. Ya podemos iniciar, doctora. Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este encuentro del día de hoy, a la masterclass que va a estar eh, direccionada al tema de mala praxis en odontología. Esta es una serie de clases que se están realizando en virtud de la preparación para todo lo que tiene que ver con la odontología legal y forense. Nos está apoyando, como siempre, esta academia llamada Ibero-Forense, uno de los centros de preparación en ciencia forense de manera internacional. Iberoforense creció y nació en la ciudad de Colombia con el doctor Emmanuel Valera. Es un centro de atención y preparación en todo lo referente a las ciencias forenses. Tenemos diferentes áreas como es antropología, tenemos medicina legal, tenemos odontología, tenemos derecho penal y muchísimas más. Así que los invito a todos a que sigan las redes de Iberoforense y puedan conocer un poquito más. Ahora bien, para los que no me conocen, mi nombre es Orcire Briceño, soy experto en ciencia forense y pertenezco a la Universidad del Zulia del país de Venezuela. El día de hoy me complace darles la clase de mala praxis en odontología. Sé que estas clases van a ser impartidas a nivel internacional. Ahorita vamos a trabajar con el código del país de Venezuela, pero sé que cada uno de ustedes, de- dependiendo del país en el que ustedes se encuentren, van a tener su tipificación en cuanto a cada una de las fallas que nosotros como profesionales podemos estar ocasionando o también términos que quizás ahora en día estamos viendo, como son el intrusismo, como es la usurpación y ahorita la mala praxis como tal. Desde hace años, aproximadamente 3 o 4 años hacia acá, lo que es el cuerpo de investigaciones penales científicas y criminalísticas han metido la lupa un poquito en lo que es el desempeño de los profesionales en el país de Venezuela. Y se han visto que muchos de ellos están cometiendo usurpación, intrusismo y mala praxis. Pero para iniciar, vamos a comentar sobre una frase que es muy importante, que dice así: ignorancia juris no excusa. Es decir, esto lo podemos ver en el artículo 2 del Código Civil Penal, perdón, venezolano, donde dice que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. El hecho de que nosotros no conocemos o no podamos indagar un poquito en la tipificación de la articulación de esas acciones que nosotros podemos ocasionar a nuestros pacientes, nos provoca a nosotros un tipo de inconveniente que pueden ser tanto civiles como penales y administrativos. Entonces, a partir de ahora vamos a profundizar un poquito más en términos que a lo mejor lo pudimos ver en la carrera, pero quizás no le paramos mucho porque decíamos, son artículos, no nos gusta, es mucho caletre, pero hay cosas muy importantes que nosotros estamos obviando y podemos provocar daños al paciente. Y en el caso de Venezuela, ahorita se ha incrementado mucho más lo que es las evaluaciones y las indagaciones en todos los consultorios odontológicos. En la clase del día de hoy vamos a ver varios términos, como son la iatrogenia, la mala praxis, los casos fortuitos, el intrusismo en odontología como concepto, el marco legal en Venezuela, en algunos casos, y la usurpación. Cabe resaltar que nosotros como odontólogos no somos los únicos que estamos cayendo en todos estos errores. Existen otras ramas de la salud, como es la medicina, como es la enfermería, la veterinaria y muchísimas más que también están incurriendo en faltas, porque quizás tenemos términos que no conocemos, ¿ok? Que es lo que vamos a aclarar un poquito más adelante. Entonces, iniciamos con lo siguiente. Vamos a hablar de lo que es la iatrogenia, ¿ok? También mencionada como iatrogenia con Y.
Es una alteración sobre todo lo negativo que se produce en el estado de una persona a partir de la intervención de un odontólogo o una persona de salud. ¿Ok? La iatrogenia no es intencional. No es intencional o inconsciente. Es decir, nosotros vamos a cometer una iatrogenia, ¿ok? O se comete una iatrogenia, o estamos con un paciente, estamos realizando algún tipo de tratamiento, una extracción de cordales, obviamos que el paciente tenía algún tipo de problemas de hemofilia o algún trastorno hematológico y empezamos a hacer ese tipo de procedimiento. Vamos a causarle al paciente algún tipo de hemorragia y en ese momento quizás nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar porque no tenemos la manera de cómo atacar lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque no tenemos un caso que fue planificado desde un principio, sino simplemente llegó a nuestro consultorio, el paciente dijo, me quiero hacer una extracción de cordal, ok, son $50, siéntese. Y en ningún momento hicimos quizás una anamnesis como tiene que ser, o unos exámenes de laboratorio, o quizás hasta una radiografía, que ahora en día quizás se está evitando un poco más, pero si vamos un poquito más hacia atrás, hay todavía profesionales de la salud en el área de odontología que ni siquiera solicitan un rayos X o unos exámenes de laboratorio o alguna interconsulta, porque quizás el paciente puede estar comprometido sistémicamente y podemos ocasionarle una iatrogenia a este paciente en nuestra consulta, que no fue intencional, porque no queríamos realizarle un daño, sino que por no indagar un poquito más, le causamos un daño al paciente. Es decir, el concepto, por lo tanto, se emplea más que todo para nombrar el daño de salud que nosotros provocamos, ¿ok? Entonces aquí tenemos un esquemita para hacerlo un poquito más fácil, donde hablamos que la iatrogenia, que abarca todos los efectos nocivos, qué causa o qué daño nosotros podemos provocarle en ese mismo procedimiento que estamos realizándole nosotros como odontólogos en boca del paciente. También lo puede hacer algún médico cuando también está haciendo algún tipo de intervención quirúrgica y deja de indagar en alguna pregunta que es importante en el momento de esos procedimientos. Esto va derivado de la gestión del odontólogo, volviendo al esquema, que tiene que ver con el carácter no intencional o inconsciente, porque no queríamos causar un daño. Realmente nosotros estábamos haciendo la intervención, pero no queríamos causar daño, pero obviamos y evitamos preguntar cosas muy importantes. Entonces, ¿esto qué va a abarcar? La integridad física y mental del paciente, tanto eh, de la familia y de otras personas. Porque, tenemos un paciente en la consulta, tiene trastornos hematológicos, tenemos una hemorragia, resulta que no tenemos ningún tipo de medicamento que pueda controlar la hemorragia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que decirle a los familiares, busquen un carro para llevárnoslos de emergencia a un centro asistencial. Entonces, ahí nosotros estamos alterando la salud mental de ese círculo familiar, porque ellos llegan simplemente a realizar un procedimiento que es normal en la conducta de un profesional en odontología, que es hacer una extracción, simplemente. Pero nosotros cometimos el error o ignoramos hacer un excelente anamnesis o un estudio exhaustivo de ese paciente. Entonces, ya sabemos que la iatrogenia es aquel daño que nosotros ocasionamos al paciente de manera inconsciente, ¿ok? Pero que va a repercutir ante los pacientes y hacia su entorno en general. Ahora bien, aquí vamos a ver un cuadrito que está un poquito, vamos a tratar de abrirlo un poquito más, ¿ok? De cómo son las modalidades de la iatrogenia, ¿ok? ¿Qué podemos ver dentro de la iatrogenia? Nosotros vamos a ver la modalidad de los diferentes tipos. Tenemos iatrogenia de orden psicológico, ¿ok? Y la iatrogenia de otra orden. Si nosotros hablamos o englobamos o analizamos lo que es la iatrogenia de orden psicológico, ¿qué vamos a ver? ¿Ok? Vamos a ver una iatrogenia en relación odontólogo-paciente, la iatrogenia en la entrevista de la odontología, es decir, es como, vamos a ver iatrogenia como error, ¿ok? Como que es lo que estamos haciendo de manera inconsciente. Entonces, cuando nosotros hacemos esa iatrogenia en la entrevista odontológica, es porque estamos haciendo
un mal uso del interrogatorio, estamos siendo deficientes en el examen físico, estamos haciendo un mal uso de los exámenes complementarios si fue que lo solicitamos. Y estamos siendo, tenemos deficiencia en la prescripción con los medicamentos. Y esos también algunos errores que cometen algunos profesionales que no manejan cómo realizar la medicación en los pacientes dependiendo de la alteración que pueda presentarse o la patología que pueda presentarse o el acto que me amerite en ese momento la medicación. Otra sería la iatrogenia en el uso de la información. ¿Qué error estamos cometiendo ahí? La información omitida o insuficiente, la información excesiva o que a veces provoca angustia. Por ejemplo, si vemos que un paciente tiene un acceso a nivel apical en alguno de los dientes, en una muelita, entonces nosotros llegamos y le decimos, bueno, señor, usted tiene un acceso, pero ese acceso es purulento y resulta que si usted no se toma el medicamento, eso va a ser un acceso extraoral y resulta que lo que tiene es un mínimo acceso a nivel apical. Entonces también hay que saber cómo manejar los términos en los pacientes para tampoco dar una información que sea angustiosa y utilizar un dialecto o una forma o unas palabras acorde que el paciente pueda entender, porque a veces utilizamos un léxico que es muy fuerte para ellos y que no van a entender. Entonces tenemos que buscar palabras que se familiaricen con la patología, con el tratamiento o con lo que se le vaya a realizar al paciente, que él mismo lo pueda entender. También podemos caer en los errores de la información de otro nivel, lo que le estaba comentando, uso de términos que significado popular o de un mal pronóstico, informaciones contradictorias o inconsistentes. Esto ocurre siempre cuando existen atenciones de pacientes con dobles profesionales. Entonces, ajá, estamos con nuestro compañero y yo digo, bueno, es mejor hacer una extracción porque realmente no tiene material, no tiene corona. Entonces dice el colega, no, pero claro que sí, le hacemos un tratamiento endodóntico, le ponemos una corona perno. Entonces el otro dice, no, pero ¿cómo le vas a hacer una corona perno si resulta que tiene destrucción de toda la corona y lo que hay que hacer, no, pero no importa, ese tipo de choque de información entre los colegas hace que haya inconsistencia o que no haya una información adecuada para el paciente. También podemos ver la iatrogenia por violaciones éticos, iatrogenias en docencia e investigación, irreverencias odontológicas como cuando hacemos récipes, ¿ok? O damos informes, no tenemos una letra ilegible, errores ortográficos, ahí también estamos ocasionando o cayendo en una iatrogenia. Llamar al paciente por el número de cama, los aspectos inadecuados, la falta de educación formal. Hay un aspecto muy importante que yo utilizo con mis estudiantes, con mis pasantes, ¿no? Yo les digo a ellos que los pacientes no son, el, ahí viene el señor de la cirugía, ahí viene la niña de la pulpo, o ahí viene la señora de la endo. No, ahorita le toca a la señora María Cardoso, que tiene 50 años, ella viene para realizar un tratamiento de cirugía, la cual tiene movilidad en el 31, la paciente es asintomática. Eso es nuestros pacientes. Nuestros pacientes tienen nombre y apellido, nuestros pacientes tienen una sintomatología, nuestros pacientes tienen un diagnóstico, los pacientes tienen un tratamiento y un pronóstico que debemos conocer. No son un tratamiento, porque ellos lo que dicen, yo voy a hacer la tracheotomía, no, yo voy a hacer la cirugía, no. Ustedes van a atender al paciente y me lo tienen que describir, porque eso es muy importante. Ellos no son una cosa, ellos son una persona que llegan para que nosotros tratemos de sanar lo que a ellos les está preocupando o tratando de curar una enfermedad que nos están presentando. Otra de las cosas es, en el caso de la iatrogenia de otro orden, es en el caso físico, cuando se hacen las radioterapias, químicas, en el caso de farmacoterapia, en el caso mecánico, fisioterapia, quirúrgico instrumental en las intervenciones quirúrgicas. Esto más que todo va a nivel
de medicina. Ahora bien, en el caso de la iatrogenia, podemos ver tres tipos de actos: los predecibles o calculados, los aleatorios o accidentales y las negligencias. Cuando nosotros hablamos de esa iatrogenia, le quería aclarar una cosa. Vemos iatrogenia con I y vemos iatrogenia con Y. Las dos formas en que se escribe iatrogenia están bien escritas, ¿ok? Así que no se vayan a preocupar. Ajá. Si hablamos de iatrogenia predecible o calculado, o que son calculadas, son aquellas que son inseparables de un efecto primario, como la administración de medicamentos, ¿ok? O colocación de catéteres, entre otros. Es decir, cuando existe un un inconveniente al momento de colocar una inyección, a colocar un medicamento, ¿ok? Que nosotros es decir, colocamos una medicación y esta misma debe colocarse, es decir, debe administrarse al paciente. Entonces, si existe un error allí, al momento de colocar, en el caso de cirugía, que ellos a veces hacen, eh, colocan sedación, en el caso de algunas extracciones de cordales, creo que ellos tienen que colocar una medicación antes, ¿ok? Ellos tienen que estar muy pendientes al momento de colocar lo que son las inyecciones, los catéteres, todo eso, y al momento que pasan ese tipo de sustancias, ¿ok? Que todo esté bien prescrito, que realmente sea la solución que se va a colocar, que estén bien disueltas, todo eso. Cuando hablamos de aleatorios o accidentales, son aquellas que pueden presentarse también con la administración de medicamentos, pero de manera excepcional, ¿ok? Es decir, el doctor le dijo al asistente o al médico, al odontólogo, perdón, que está asistiéndole: mira, colócale, no sé, esa metasona. Y resulta que él no le colocó esa metasona, sino se confundió de medicamento y tenía las dos ampollas allí, pero agarró la diclofenac. Un ejemplo. O sea, allí estamos viendo que es una iatrogenia accidental o aleatoria. Él no lo quería hacer, simplemente estaba apurado, tomó la ampolla, quizás pensó que como era blanquita, con el papelito blanco y la tratamiento del papelito blanco, dijo: no, esta es de desametasona. Y resulta que no es desametasona, sino de diclofenac. Sí, es como un ejemplo que le quiero aclarar en cuanto a lo que es aleatorio y accidental. Y la negligencia se presenta básicamente con la ineptitud, la impericia o la incapacidad y las adversidades que puedan provocarse y generar una mala práctica. Es decir, si yo no tengo la capacidad de hacer una extracción de terceros molares, ¿por qué la voy a hacer? Si resulta que yo, cuando voy a hacer una extracción de un 18 y 28, me traigo la tuberosidad, ¿ok? O resulta que voy a hacer una extracción de un 38 48 y resulta que no valoré bien la radiografía y resulta que las raíces de esos terceros molares estaban dentro del canal o dentro del nervio dentario inferior. Y resulta que no, yo sí todo lo sé y la extraigo. Ahí ya estoy hablando de una negligencia, ¿ok? Porque lo estoy haciendo con no la capacidad, sino con estando consciente de que esas raíces están allí. O también puede pasar en el caso de los 6 o los 7 que puedan estar en seno, ¿ok? Y yo digo: sí, eso no importa, eso debe estar levantando el piso de seno. Y resulta que cuando hago la extracción hago comunicación. Entonces yo estaba consciente que eso estaba en seno. Pero yo me quise arriesgar porque me quería ganar los $50. Entonces en eso hay que estar muy pendiente. Entonces tenemos lo que también son los hechos fortuitos o los hechos dolorosos, que es un hecho fortuito, es aquel que no puede preverse y si se lo va a prever resulta inevitable, ¿ok? Esto es cuando nosotros creemos de que realmente todo va a salir bien y resulta que algo pasó, ¿ok? Pero yo tenía todo mi caso elaborado, planificado, pero algo pasó que no estaba, que no se creía que iba a ocurrir. Fue algo que salió, pero no fue provocado. Eso es lo que nosotros llamamos hechos fortuitos, que pasan sin nosotros saber que vayan a pasar y viendo de que no debería ocurrir porque estaba todo bien planificado, ¿ok? Que se escapa de las manos de todo el mundo. Esos son hechos fortuitos. Ahora bien, vamos a hablar de la mala praxis, ¿ok? Ya salimos de iatrogenia. Ahora vamos a la mala praxis. La mala praxis se entiende
como ese daño que el odontólogo ocasiona como consecuencia de una acción equivocada, un mal empleo de una técnica, impericia o desconocimiento. En tanto, la iatrogenia es la consecuencia o el efecto negativo de la acción. Es decir, la mala praxis es la técnica que yo hice, lo que yo hice que ocasionó un daño, iatrogenia. ¿Ok? La mala praxis, lo que yo estoy haciendo, es la ejecución de ese procedimiento que está mal hecho. Y la iatrogenia es la causa de, es decir, comunicación. En el caso de seno maxi, de haber extraído un 6 o un 7 que esté dentro del seno y haga una comunicación. Esa es mi iatrogenia, por decir algo. Entonces, es una acción que puede ser incorrecta, correcta, inadecuada o adecuada. Si vemos aquí lo que es este esquemita, decimos que la mala praxis es en toda práctica inhábil, ¿ok? Impropia o inadecuada, derivada de un ejercicio no idóneo de la actividad que tiene ausencia de diligencia, en ocasiones de imprudencia y negligencia, que afecta la integridad igual, física, mental y social, tanto del paciente. Y aquí sí entra el aspecto legal, ¿ok? Aquí entra la jurisprudencia y aquí entran las acciones. Y podemos tener tanto acciones civiles, penales, administrativas y sociales. Porque ahora los pacientes nos pueden denunciar solamente con un video. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando nosotros hablamos de no hacer actividades erróneas o hacer prácticas inadecuadas, esto también un ejemplo puede ser así por vuelo de pájaro, ¿no? Algo así que les puedo, que me viene ahorita a la mente. Yo tengo mis estudiantes en la práctica, ¿ok? Y resulta que yo me salí de la guardia y los dejé solos. Y un estudiante va a hacer una extracción, no sé, de un 11. Y resulta que el único que tiene 7A y no tiene force, no tiene elevador, no tiene nada. Y viene y va a hacer la extracción así y él piensa que la va a sacar con la pinza. Ya ahí está haciendo una mala praxis. ¿Por qué? Porque no está utilizando la práctica apropiada para poder realizar una exodoncia. Está utilizando una falta de instrumentación, ¿ok? Falta lo que es los instrumentos como tal para poder hacer el acto quirúrgico. O sea, ahí el paciente, perdón, el estudiante, que es el que está actuando como odontólogo, que no es graduado, está haciendo una mala praxis. Entonces ya vimos que iatrogenia es el resultado de la mala praxis y la mala praxis es la ejecución del mismo. Ahora bien, venimos con las diferencias entre la iatrogenia y la mala praxis. ¿Ok? Ahora sí, para que entendamos un poquito y no estemos con mis ejemplos que les estoy diciendo aquí, más que todo de lo que es de la consulta odontológica, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Cuando nosotros hablamos de las diferencias, vamos a hablar de la iatrogenia. La iatrogenia se cumple con la ética profesional y la mala praxis ve en contra de la ética profesional o va en contra de la ética profesional. En el caso de la iatrogenia, buen empleo de la técnica. La mala praxis es el mal empleo de la técnica. La iatrogenia, hay pericia y conocimiento, ¿ok? En la mala praxis hay impericia y desconocimiento. La iatrogenia es el acto, es valorado como bueno y ejecutado en forma correcta y responsable. En el caso de la mala praxis, el acto es valorado como malo. Acuérdense que la iatrogenia ocurre como un caso fortuito, ¿ok? Es lo que resulta de algo que pasó y es una iatrogenia. Pero la mala praxis, ya yo sé que estoy haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque no tenía los instrumentos adecuados, porque el consultorio no estaba totalmente desinfectado y tomó una bacteria, o resulta que yo no utilicé guantes al momento de hacer un tipo de cirugía. Entonces, todas esas cosas que vemos que están mal hechas es lo que nosotros llamamos mala praxis. Y iatrogenia se relaciona más con el caso fortuito. Quise hacer las cosas bien, pero algo se escapó. Ajá, seguimos con las diferencias. Iatrogenia se identifica en el paciente a través de alguna alteración. Mala praxis se identifica en el odontólogo o equipo de salud.
iatrogenia no tiene implicaciones legales. Vieron que en la parte de la iatrogenia no vimos nada de penalidades, ¿ok? Pero en el caso de mala praxis sí vimos que y penales, ¿ok? Aquí sí se aplican las penalidades o las acciones de tipificaciones de los códigos, ¿ok? Ahora bien, ya vimos iatrogenia, ya vimos mala praxis y vimos la diferencia entre ellas. Vamos a ver ahorita cuáles son las responsabilidades del odontólogo de manera judicial. Cuando hablamos de esas responsabilidades del odontólogo de manera judicial, nosotros hablamos de las penales. Acuérdense que tenemos penales, civiles, administrativas y sociales, ¿ok? Pero las sociales no las medimos. Las medimos como sociedad en alteración, pero no como penalidad, porque la administrativa es económica. La civil puede ser a través de la parte administrativa que tienes que cancelar algún tipo de multa, o puedes también tener es decir, te pueden meter preso, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que estar muy, muy pendiente. La privativa de libertad, perdón, es privativa de libertad. Entonces, cuando nosotros hablamos de penal, establece si configura o no un delito y en su defecto merece también, o la sanción, es prisión o privativa de libertad. Bueno, aquí estaba. Ok. Y la civil está destinada a aceptar o rechazar la solicitud de resarcimiento o indemnización patrimonial. En el caso de civil ya se aplica la parte monetaria, ¿ok? O también puede relacionarse con la parte administrativa. Por eso es importante que los procesos judiciales se tomen en cuenta con mayor determinación con las historias clínicas de cada paciente y los protocolos de información. Bueno, me imagino que los que están aquí escuchando la clase magistral son odontólogos o son profesionales de la salud. Yo siempre he dicho, la historia clínica, los consentimientos informados, los informes clínicos son sumamente importantes, ¿ok? Y no pueden faltar. No se puede realizar ningún tipo de intervención sin una firma del paciente en algún papel. Que ustedes le hayan explicado al paciente, le vamos a realizar este procedimiento y tiene las siguientes consecuencias. Si usted realiza tal cosa, le puede pasar esto. Si nosotros hacemos esto, usted puede tener esto. Y usted firme este papelito como consentimiento informado. Ya lo que pase después no es su responsabilidad. Historia clínica que ustedes hagan, historia clínica que el paciente tiene que firmar. Yo estoy de acuerdo, ¿ok? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dije aquí, tal cual como lo hacemos con los contratos cuando estamos con los bancos. Todos los bancos, todas las transacciones que nosotros hacemos al final dice, usted está de acuerdo con todo lo que nosotros hemos dicho y nosotros tildamos si estamos de acuerdo. Entonces, así tal cual como hacemos con los bancos y todo ese tipo de transacciones, bueno, nosotros también tenemos que cuidarnos a nivel de salud, ¿ok? Firme del paciente en todo lo que hacemos y aclararle al paciente todo lo que vamos a realizarle para que no quede como de que el doctor no me dijo nada, ¿ok? O el doctor no me explicó. O sea, eso es muy importante. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias no judiciales? Ya vimos a las judiciales, que son penales y civiles, ¿ok? Penales privativa de libertad y civiles resarcimiento y hasta la parte administrativa que haya que realizar algún tipo de multa. Ahora, las no judiciales. Estas son ante las cuales puede haber una reclamación en cuanto al odontólogo o a la actividad profesional que se realizó. Entonces, ¿quiénes intervienen ahí? El departamento de atención al paciente, en los hospitales y en las áreas de salud de los directores. También pueden ocasionarse o pueden ir, por ejemplo, eso ocurre cuando el paciente no estuvo de acuerdo con los tratamientos y ellos van a poner un reclamo, ¿ok? Esto nada más tiende a ser un reclamo y tiene como resultado un llamado de atención, más no hay sanciones ni penales, ni civiles, ni administrativas, ¿ok? Simplemente llamados de atención. Pero estos son los sitios donde ellos se pueden dirigir en aquellas entidades. Ajá, tenemos oficinas en la Defensoría del Pueblo, de los diferentes estados y municipios, oficinas de atención e información al consumidor, especialmente en las prácticas privadas, tribunales disciplinarios o de comisiones de odontológicos, de los colegios odontológicos, compañías de asesoramiento de responsabilidad civil, ¿ok? Que son las pólizas de responsabilidades profesionales y redes sociales.
que eso es lo que todos los días, ¿ok? Ocurre cada vez que nosotros abrimos nuestro Instagram, nuestro Telegram, el Twitter, que ya no es Twitter, cambió el nombre ahora, vamos a observar distintas denuncias de distintos pacientes a distintas entidades, tanto como entidades como profesionales. Entonces ahorita es muy importante cuidarnos de cualquier actividad que hagamos, tanto en las entidades públicas como en las entidades privadas, señores. Porque el que menos cree nos está evaluando y nos está grabando. Entonces es muy importante que nosotros estemos pendientes de eso. Entonces ya saben, temas judiciales y no judiciales. Ahora bien, esto lo traigo más que todo a colación en cuanto a lo que habla nuestra constitución en el caso de Venezuela, ¿okay? Que es nuestra norma suprema en este momento. Y ella dice lo siguiente en el artículo 83. La salud es un derecho social fundamental de obligación del Estado, que lo garantiza como parte del derecho de la vida. Es el Estado que promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección a la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el cumplir con las medidas sanitarias y saneamientos que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos, ratificados por la República. ¿Por qué les traigo esto? Porque los pacientes tienen deberes y tienen derechos. Y ellos tienen el derecho de que nosotros como profesionales velemos por su salud. ¿Ok? Y ellos tienen el deber de denunciar cuando algo que le está haciendo no está bien realizado. ¿Ok? Entonces, nosotros somos profesionales que tenemos distintas aristas que nos están observando y debemos realizar un tratamiento o un ejercicio pulcro para que ninguno de nosotros caigamos en este tipo de inconveniente. Al final, tengo unos casitos de la prensa donde algunos profesionales lamentablemente han incurrido, ¿ok? Y han sido denunciados y han sido penalizados. Ahora bien, normativas legales de la iatrogenia. En el caso de la iatrogenia, nosotros lo vamos a relacionar en el Código Odontológico de Odontología. Y yo sé que algunos que están aquí, que si son venezolanos, hace muchísimos años lo vimos cuando estábamos entrando a la universidad. O el Colegio Odontólogo de Venezuela nos debió, en mi caso, nos entregó lo que es el Código de Odontología Odontológica para que nosotros lo estudiáramos. Entonces, la iatrogenia nosotros la realizamos, la involucramos o la anexamos en el código que señala el artículo número 2 del Código Odontológico de Odontología, donde dice que el profesional de la odontología está en la obligación de mantener informado y actualizado en los avances de conocimiento científico, y la actitud contraria no es ética, ya que limita el alto grado de su capacidad para suministrar al paciente la atención integral en la salud requerida. Es decir, que nosotros debemos estar siempre realizando cursos de preparación como profesionales para evitar la iatrogenia y de esa manera evitar los casos fortuitos. Aunque recuerden que ser por el hecho de ser caso fortuito escapa de nuestras manos, ¿ok? Entonces, por eso es que dice que caso fortuito no corresponde con el hecho de ocasionar un daño. Es decir, cuando es caso fortuito, nosotros no quisimos causar el daño. Pasó y ocurrió, pero se escapa de nuestras manos. Aun cuando el resultado sea desfavorable, tampoco trae como consecuencias, porque es un caso fortuito. Lo difícil es comprobar que el caso fue fortuito, ¿ok? Porque cuando hay abogados, siempre hay que demostrar la realidad de la jurisprudencia. Ahora bien, la mala praxis en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo de los Derechos de las Garantías de los Beneficios resalta el siguiente artículo, el artículo 68. Discúlpeme si hay muchos artículos, pero es que tengo que profundizar para que sepan que nosotros podemos ser penalizados. Y hay artículos que se relacionan con cada una de las actividades que nosotros podemos realizar. ¿Ok? Entonces, en el artículo 68, todo sujeto a quien le sean lesionados sus derechos subjetivos o intereses legítimos
en los términos establecidos en esta ley, podrá recurrir entre la vía administrativa o ante la jurisdicción administrativa, ¿ok? Algún tipo de penalidad. Penalidades, acuérdense, siempre van a haber penalidades en cuanto a los actos realizados. Es importante saber qué tipo de obligación pesa sobre el odontólogo cuando hay demandas por mala praxis. Hay algunas sanciones por mala praxis, como son multas, suspensiones temporales o definitivas del permiso de la licencia, suspensión del ejercicio profesional, decomiso, clausura parcial y temporal o definitiva del establecimiento. Aquí estamos hablando son de puras sanciones administrativas y civiles, no penales, porque las penales es cuando es privativa de libertad, ¿ok? Entonces, hasta ahorita la mala praxis, siempre y cuando no exista el deceso del paciente, ¿ok? Porque si nosotros le causamos la muerte al paciente, lamentablemente nos cabe la penalidad, ¿ok? Entonces, en ese caso sí va a haber, la acción penal es privativa de libertad. Y cuando no son, Dios quiera, ¿no? Que no ocurra el deceso del paciente, van siempre a ser sanciones administrativas y civiles, como las que les comenté ahorita. Multas, suspensiones temporales, suspensiones del ejercicio, clausura del centro donde están, cierre del centro, etcétera, ¿ok? Tampoco es que se me van a asustar y van a decir, no vamos a trabajar más. No, simplemente lo que quiero es que estemos conscientes de que tenemos una vida en nuestras manos y que tenemos también varios códigos detrás de nosotros que nos están, ¿me entiendes?, supervisando. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. La mala praxis en odontología, en el caso que sea aplicado el Código Penal, ¿ok? Porque hayamos provocado una lesión personal o un homicidio, ¿ok? Para los que me conocen y vimos lo que es introducción a odontología, vamos a ver lo que son los códigos, ¿ok? De las lesiones personales. En el caso de lesiones personales que hacemos daño al paciente sin causa la muerte o si es un homicidio, ya aquí aplica el Código Penal. Y en el caso del Código Penal, cuando un acto odontológico se realiza con imprudencia o negligencia, aplicamos el 411, ¿ok? Que dice lo siguiente: el que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión de arte o industria, por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones y haya ocasionado la muerte de alguna persona, van a ser castigados con prisión de 6 meses a 5 años, ¿ok? Porque le causamos daño al paciente. Entonces, también aplica las sanciones penales. Por eso hay que estar muy, muy pendiente. Y en el Código Civil venezolano, en 1185, el que con intención de negligencia o por imprudencia ha causado un daño, está obligado a repararlo. En este caso, aplica el civil cuando no es el exceso del paciente, ¿ok? Que no le causamos la muerte al paciente. Ahora bien, ya hablamos de iatrogenia, de mala praxis, todas esas cositas, ¿ok? Y las dejamos claras. Espero que hayan quedado un poquito claras. Ahora vamos al intrusismo, ¿ok? En este caso lo vamos a hablar en odontología, pero el intrusismo lo vemos a nivel de salud de manera general. Enfermeras, médicos, psicólogos, fisiatras, etcétera. Y lo hemos visto muchísimo en los últimos reportes de prensa que hemos visto, ¿no? Entonces, vamos a decir qué es el intrusismo. El intrusismo en odontología, bueno, primero vamos a hablar de la odontología, ¿no? La odontología es una profesión regulada, es decir, existe una normativa específica que establece y delimita el contenido y alcance de los actos de la misma. ¿Qué nos rige a nosotros? El código o la ley del ejercicio de odontología, ¿ok? Y el código ontológico de odontología. Ellos nos rigen a nosotros como personas y como consultorio. ¿Ok? Ellos son nuestra, como quien dice, norma suprema. Una profesión regulada se encuentra dentro de un marco legal específico que delimita competencias y delimita actividades. ¿Quién delimita a nosotros? Esa ley del ejercicio de odontología, que ahorita está en una propuesta que va a ser reformada, ¿ok? Pero sigue teniendo la misma información de la ley anterior. Ahora, ¿qué es el intrusismo? El intrusismo es la acción que comete una persona al ejercer una profesión sin una autorización legal.
es el ejercicio de la actividad profesional por intruso que no cuenta con el nivel académico y ejerce sin el título respectivo, por lo que trabaja de manera clandestina en una profesión que es totalmente fuera de los principios éticos y lógicos de la responsabilidad profesional. Y por lo tanto, es un delito flagrante al estar fuera del marco legal. ¿Qué es el intrusismo? Yo soy higienista dental y hago extracciones. Yo estoy siendo una intrusa al momento de hacer ese procedimiento quirúrgico que no me corresponde a mí, le corresponde al odontólogo. Ahora bien, hay una discusión, ¿ok? Que yo sé que los voy a confundir un poquito, pero viene a discusión lo siguiente. Nosotros nos graduamos como odontólogos. Nosotros vemos cirugía, nosotros vemos endodoncia, nosotros vemos restauración. Nosotros podemos hacer cirugía, nosotros podemos hacer restauraciones, nosotros te podemos hacer endodoncia. Ah, ¿qué pasa? Hay especialidades. Si yo soy un odontólogo general, yo no voy a hacer una reparación de tabique, ni voy a hacer a manejar una fractura de malar, o etcétera. Eso lo hace el cirujano maxilofacial o el cirujano bucal. Entonces, ahí yo como profesional estoy siendo intrusa en una especialidad que a mí no me compete. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas del Colegio de Odontólogos del Zulia que están cometiendo errores con el concepto de intrusismo. Porque yo puedo hacer extracciones, pero ya va. Yo sé hasta dónde voy a hacer los procedimientos. Ah, que yo soy odontólogo, normalito, y coloco ortodoncia. Si no tengo un aval que a mí me corrobore que yo hago ortodoncia, yo no debería hacer ortodoncia. ¿Por qué? Porque estoy siendo intrusa en la ortodoncia, porque yo no soy ortodoncista. Es lo que quiero como que aclarar, pues. Que quien es intruso o es el intrusismo es aquella persona que no tiene la titularidad en la especialidad que está ejerciendo. ¿Ok? Como ocurrió hace poco en la prensa, creo que era, no sé si era un odontólogo, que estaba haciendo procedimientos de otorrino. Entonces, sabemos que está mal, está siendo intruso en una especialidad que no es la de él. ¿Okay? Entonces, lo que quiero es aclarar el término de intrusismo. Que a veces también nos creen que nosotros somos intrusos, porque hubo un caso también en el Colegio Odontólogo del Zulia, no quiero decir el nombre, de un periodoncista, voy a dar las especialidades para que puedan entender, donde le decían que él no podía hacer cirugías de cordales, porque él simplemente era periodoncista. Y él llevó todos sus papeles, ¿ok? Y demostró con abogados y leyes y todo, donde él sí podía realizar procedimientos de extracciones de cordales, porque tenía cursos de preparación, diplomados, no sé qué, y aparte era periodoncista. Entonces, es eso, pues. Estaba preparado, pero en ese caso no era intruso, tenía una especialidad. O sea, eso es lo que quiero caer, pues que hay que saber muy bien utilizar el término de intrusismo. Ahora bien, vamos a ver dónde nosotros podemos ubicar el intrusismo en la ley del ejercicio de odontología. Y lo ubicamos en el artículo 4, ¿ok? En el caso del Código de la Ley del Ejercicio de Odontología en Venezuela. Que dice lo siguiente: el ejercicio de la odontología es exclusiva competencia de los profesionales que están autorizados con el objeto de saber que son personas con un título de doctor en odontología, odontólogos, dentistas o cirujanos dentistas expedidos, ¿okay?, o revalidados por las universidades venezolanas o equivalentes otorgados por universidades extranjeras, convalidados como resultado de los convenios o tratados de reciprocidad celebrados por la nación. Es decir, también habla sobre el título de dentista, que eso o cirujano dentista, que eso hubo en su momento, en 1926, el título salía así, ¿ok? Pero bueno, del 1926 no creo que ahorita esté alguien laborando, ¿no? Pero ese fue como uno de los primeros títulos que salieron aquí en Venezuela. ¿Qué quiero aclarar con esto? Que los únicos que podemos realizar ejercicio de odontología somos los que estemos titulados de esa manera. Ahora les traigo un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan cuando hubo el auge de los
y me disculpa si hay un cubano, eh, de todos los cubanos que vinieron por el convenio de Venezuela con Cuba y los odontólogos que vinieron a Venezuela, ok, muchos de ellos eran técnicos, no eran odontólogos, y practicaban el ejercicio de la odontología siendo técnicos en odontología. Entonces, eso es un intrusismo, pero eso no lo ven. Entonces, son cosas que uno a veces maneja y dice, pero entonces, ¿dónde está la injusticia? Esos son términos que también tenemos que manejar. Son extranjeros, pero los extranjeros son odontólogos en verdad. Hay que confirmarlo y valorarlo, eso porque ellos no pasan también por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y validan la información. Ah, tú eres técnico, bueno, no puedes ejercer en la parte odontológica, técnico en lo que tú tienes que hacer, sea técnico en la parte de prótesis o seas técnico en algún tipo de actividades de odontología que hagan allá en Cuba o como manejen ellos suspenso. O sea, eso es muy importante manejarlo. Otro de los artículos que también se aplica es en el artículo 6, donde dice que para nosotros ejercer aquí en Venezuela, primero debemos de registrar el título, ¿ok? En el registro nacional. Luego ese registro tiene que perdón, ese título tiene que estar registrado en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, ¿ok? Y ahora, con las nuevas leyes, debe también pasar por la Contraloría Sanitaria y luego ser inscrito en el Colegio Odontólogo de Venezuela y en el colegio regional donde tú vayas a ejercer. Porque si este título no cumple con todos estos parámetros, a ti te puede llegar el CICPC al consultorio y te pueden multar administrativamente. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con lo que dice la ley. O sea, eso es muy importante que tengamos presente. O que si tenemos odontólogos que son amigos, que son compañeros y no han realizado todos estos requisitos, decirle, Pachamo, tienes que registrarlo, ¿ok? Tienes que hacer cada uno de estos parámetros. Registro principal, Ministerio del Poder Popular para la Salud, Contraloría Nacional, luego viene el Colegio Odontólogo Venezuela y Colegio Regional, donde tú vayas a ejercer, ¿ok? Por eso es que ustedes ven ahorita, en el caso de Venezuela, que hay mucha publicidad del Colegio de Odontólogos de Venezuela, para la redundancia, de que están haciendo procedimientos administrativos. Que mira, tal día vamos a estar en Cojedes, tal día vamos a estar en Barinas, tal día vamos a estar en el Tigre, porque están haciendo procesos de manera que todos esos odontólogos que no sean certificados puedan hacerlo y puedan trabajar de una manera legal. Ajá. Otro de los artículos que nosotros aplicamos o donde aplica el intrusismo en nuestras leyes, o en este caso la ley de odontología, ¿ok? Del Código de Odontología, del ejercicio de odontología, perdón, son las disposiciones generales. ¿Qué pasa si nosotros tenemos algún tipo de sanción administrativa? ¿Cuáles son? Amonestaciones privadas, amonestaciones públicas entre el colegio, multas, arrestos por conversión de multas, suspensión del ejercicio profesional por tiempo, ¿ok? Que establece la ley, y las amonestaciones privadas, amonestaciones públicas o suspensiones, ¿ok? Esto puede ocurrir en los entes donde ustedes trabajan. Y si se involucra el colegio, también ellos van a tener sanciones disciplinarias. También aplica el artículo 47. El artículo 47 habla sobre las responsabilidades en las infracciones, ¿ok? Donde hablamos de las sanciones en cuanto a las funciones de la capacidad, ¿ok? Que el que ejerce ilegalmente la odontología, ¿qué va a pasar? Aquellas personas que sin cumplir los requisitos que establece la ley van a ser sancionados. Los odontólogos o auxiliares que ejerzan la profesión, no obstante, van a ser suspendidos. Quienes actúen como cómplices o encubridores van a ser sancionados. El personal auxiliar de los servicios odontológicos sanitarios dedicados a la atención de la población escolar, si no cumplen con su certificación, no, también van a ser sancionados, ¿ok? Es decir, no hay que incurrir en ejercicio ilegal de la profesión. Los alumnos claro, los únicos que salen o se excusan son los alumnos de las facultades y las escuelas de odontología, ¿ok? Que ellos tienen el cumplimiento de desarrollar las prácticas, ¿ok? Extramurales, pero con docentes que los supervisen, ¿ok? De acuerdo con el programa que se elabora con las respectivas universidades, entidades de salud y colegios. Ellos son los únicos que se excusan de todo esto porque ellos están trabajando
por medio de un profesional. Ahora bien, me imagino que ustedes estarán pensando, ¿qué pasa si un estudiante en odontología comete una mala praxis? Ahí el responsable es el docente, pero por colaboración material también tiene debería tener alguna sanción el estudiante. Pero en quien cae la responsabilidad es en el doctor que lo está supervisando. Porque el doctor que lo está supervisando, si ve que está haciendo un tratamiento que lo está haciendo de una manera no acorde, él debe actuar y debe retirar al estudiante y decir, yo lo hago. Ya eso es conciencia. Pero sí, hay sanciones. Ahora, también se aplica el artículo 62 y el artículo 63. En el caso del artículo 62 hablamos del ejercicio ilegal de la odontología que se castiga con multa y arresto dependiendo de qué se causó. ¿Ok? Es lo mismo que venimos hablando con la parte anterior. ¿Ok? El artículo 63 habla del uso indebido de diplomas, placas, credenciales, insignias, emblemas, membretes y otros distintos o propios del profesional o de los auxiliares. Esto aplica al artículo 214 y 215 del Código Penal. Es decir, ahí aplica lo que es la privativa de libertad. ¿Por qué? ¿Qué hablamos en el artículo 63? Yo me llamo Sorcire, ¿ok? Sorcire Briceño. Pero resulta que mi alumna María Rincón, vamos a decir, está trabajando en un consultorio, pero resulta que ella se metió en el Ministerio del Poder Procurador para la Salud y salió Sorcire Briceño, odontólogo, código 16735 del Ministerio y el código de del Colegio de Odontólogos de Venezuela 6767. Ah, resulta que ella falsificó un título, falsificó los certificados y falsificó los códigos. Y resulta que ella está trabajando en un consultorio con mis datos. Eso es intrusismo. Y a eso le cabe sanciones penales, es decir, privativa de libertad. Entonces, para que usted vaya más o menos viendo lo que es el intrusismo como tal. Y también aplica el artículo 214 que está en el Código Penal de Venezuela. ¿Okay? Que cualquiera que indebidamente asuma los ejercicios de funciones públicas, civiles o militares, será castigado con prisión de 2 a 6 meses. Es la misma que incurren los funcionarios públicos que sigan ejerciéndose después de haber legalmente reemplazado o haberse eliminado el cargo. También aplica al 215 en el Código Penal, ok, ya estamos con el Código Penal, que cualquiera que usara indebidamente insignias, uniformes, etcétera, todo lo que tiene que ver, también incurre penalmente. ¿Qué pasa con esto de uniforme? En el caso de los militares, porque se reconoce. Pero esta persona, por ejemplo, María Rincón, el ejemplo que le puse anterior, ella puede mandarse a hacer un mono que no diga María Rincón, sino que diga Sorcire Briceño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella dice el nombre de Sorcire Briceño, entonces resulta que ella está incurriendo en un intrusismo. Pero ahorita más adelante les voy a aclarar algo. Porque el intrusismo es cuando tú haces algo a lo cual tú no perteneces, ¿ok? Porque también está el término de usurpación, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante y no se me vayan a confundir. Ajá. El intrusismo de odontología, como estábamos hablando anteriormente, para recordar un poquito más, es la acción que comete una persona al ejercer una profesión sin una autorización legal, ¿ok? Es un intruso que no cuenta con nivel académico, ya lo habíamos hablado anteriormente, y ejerce sin título respectivamente, ¿ok? Fuera de los principios éticos. Eso es intrusismo, ¿ok? Ahora, volvemos a hablar del artículo 2, ya eso lo habíamos comenzado, de que, bueno, que siempre tiene que hacer lo que es la prevención, diagnóstico, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la odontología, ¿ok? Nosotros, es decir, en el caso del intrusismo, el odontólogo que no sea odontólogo, ¿ok? En el caso de las higienistas, son las únicas que pueden hacer algún tipo de tratamiento, pero no pueden hacer trabajos como odontólogo, es decir, no pueden hacer extracciones, no pueden hacer restauraciones, ni ningún tipo de tratamientos en boca del paciente. Simplemente un flúor o, mucho más allá, una tartectomía. Ajá, volvemos a hablar del código 2, ¿ok? Pero en el caso de odontología odontológica, donde habla que el profesional de la odontología está en la obligación de mantenerse informado, lo que hemos hablado anteriormente,
siempre debemos de estudiar y hacer cursos. En el caso del artículo 58, cuando habla de la omisión de las formalidades requeridas, perdón, para anunciarse en el ejercicio de odontología, será sancionada, ¿ok? Y el Código Penal, cuando estos actos odontológicos se realizan por imprudencia o negligencia, aplica el artículo 411 del Código Penal. Seguimos con el intrusismo, ya esto lo vimos anteriormente sobre el Código Penal 411, que lo vimos ahorita atrás, que tiene que ver con que se castiga con penalidad de 6 meses a 5 años si le causa la muerte a un paciente. Es decir, esa persona que está causando intrusismo. Por eso es que ustedes ven que van relacionando los artículos, pero es porque aquella vez vimos iatrogenia, vimos mala praxis, pero ahora estamos con intrusismo, que es otra actividad de la que se está haciendo. También hablamos del Código Civil venezolano de 1185, que hablamos del caso de la negligencia, ¿ok? En el caso de que no cause la muerte, sino simplemente un daño, tiene que repararlo. Aquí vemos que el hecho real es que el odontólogo general recibe una información lo más completa y fidedigna, que no implica que sus conocimientos teóricos y prácticos sean suficientes para el ejercicio de la especialidad. Precisamente esto lo logrará a través de los programas de posgrado. Por eso es que nosotros decimos que siempre tienen que prepararse. Ahora bien, vamos con la usurpación. Cuando yo hablé allá de intrusismo, es para aquellas personas que no poseen un título, ¿ok? No poseen el título, y como no poseen un título, él está siendo intrusista en la profesión de otra persona. Ahora, ¿qué es la usurpación? Es cuando una persona acude a un profesional con la confianza que es quien dice ser, ¿ok? Es decir, el individuo se hace pasar por odontólogo sin serlo, ¿ok? Ahora bien, quiero pararme un momentico aquí para que no se me vaya a confundir. Yo ahorita les dije que una persona, María Rincón, trabajó como yo, ¿ok? Con mi nombre. En ese caso, ¿verdad? Ella está usurpando, ¿ok? Intrusismo se aplica porque ella no es odontólogo. Lo que ella está trabajando, es decir, ahí está aplicando el intrusismo y la usurpación. A eso quiero llegar. Intrusismo porque no es odontólogo. Y usurpación porque está haciendo pasarse por mí. ¿Ok? Es para que no se me vayan a confundir. Entonces, es cuando una persona acude a un profesional con la confianza que es quien dice ser. Es decir, el individuo que se hace pasar por odontólogo sin serlo. Y tiene su consultorio con todos los equipos destinados al funcionamiento del mismo. Con vestimenta alusiva a la profesión, en cuyo interior posee expuesto al público el título universitario, acreditado como odontólogo. ¿Ok? Está usurpando una identidad que no es de él. ¿Ok? Porque intrusismo es que yo estoy trabajando como odontólogo, yo digo que yo soy odontólogo, pero cuando yo voy a buscar todos esos títulos son de mentira y no existen. Entonces yo soy intruso porque no tengo un título, porque es de mi mismo nombre. Yo digo que soy odontólogo, yo no soy odontólogo, pero yo digo que soy odontólogo, me llamo Sorcire Briceño. Y cuando empiezan a ver, todos son falsos. Estoy siendo intrusa. Pero usurpación es cuando yo tomo el nombre de otra persona y me hago pasar por ella. Es decir, vamos a suponer un odontólogo conocido de la facultad, ajá, Johnny Armas. Resulta que yo soy Pedro Pérez y no soy Pedro Pérez, sino que me hago pasar por Johnny Armas. Cuando ven mi identificación, yo soy Pedro Pérez. Estoy usurpando la identidad de Johnny Armas. Sí, a eso quiero que entiendan para que no se me vayan a confundir. Entonces, va a usurpar otras funciones y va a tener títulos con otros nombres de profesionales que sí existen y en cuyos casos siempre va a estar acompañado en esta usurpación de, es decir, va a tener penalidad, ¿ok? Su acción va a ser penal. Como por ejemplo, va a haber forjamiento y uso de documentos públicos, va a haber estafa, va a haber agavillamiento, entre otras, ¿ok? Ya en su mayoría va a actuar lo que es la persona por la falsedad de la profesión. Ahí van a entrar tanto odontólogos como asistentes y como técnicos dentales. A todos aplica.
Entonces, usurpar es usurpar la identidad. Es que yo voy a tomar la identidad de otra persona para realizar y ejercer el ejercicio, valga la redundancia. Ahora bien, aquí tenemos el esquemita de la usurpación, donde dice, la usurpación abarca el engaño mediante el cual una persona finge tener una titulación que no posee, derivado de un acto criminalístico. Va a tener carácter criminal e intencional, porque él sabe que lo está haciendo. Él sabe que está haciendo las cosas mal. Y afecta, como siempre, la integridad física, mental y familiar. Y aquí la acción que va a hacer es legal, legal penal, ¿ok? Aquí no es administrativa, aquí no es civil, aquí ya es legal y penalidad. Es decir, ahí va a haber privativa de libertad. Aquí tenemos dónde se aplica en la sección tercera de la ejercicio de odontología, donde dice que el que ejerce legalmente la odontología, aquellas personas que sin cumplir los requisitos en esta ley, que esta ley establece, se atribuye los títulos de profesional de los odontólogos o a sus auxiliares quienes suplantan a personas legalmente autorizadas para ejercer dicha profesión, u ofrezca y preste servicio como odontólogo o auxiliar. Los odontólogos auxiliares que ejerzan profesiones no obstante y han sido suspendidos, ¿ok? Entonces, esto aplica en este tipo de artículo del ejercicio de odontología. También aplica en el artículo 61, donde dice que quienes actúen como cómplices o encubran a estas personas están incurriendo en actos de ejercicios ilegales en la odontología. El personal auxiliar de los servicios de odontología sanitarias dedicados a la atención de la población escolar que intervengan en los tratamientos de personas y no posean credenciales legales, ¿ok? Y que estén capacitados también aplica. Y en un párrafo único dice, no incurrirán en el ejercicio ilegal, como les había comentado anteriormente, aquellos estudiantes que estén en las facultades o escuelas y estén haciendo las actividades de extramuro. Y recuerden que siempre tienen que estar supervisados por un odontólogo de planta. Aquí también hablamos de las aplicaciones administrativas. Esto es de la ley del ejercicio de odontología que se está utilizando en este momento, pero está en una reforma sobre unidades tributarias. Sí, aquí hablan de, es decir, que ahorita esto no debería aplicar. Y también aplica el artículo 63, donde se relaciona con el artículo 214 y 215 del Código Penal si existiera algún daño al paciente. Ahora bien, ya acercándonos al final de la clase del día de hoy, donde hablamos de mala praxis, aquí les traigo unos casos de intrusismo, de falsos odontólogos, ¿ok? Que colocaban ortodoncia en la calle, en Caracas, en la parte de afuera, unas redomitas o de matitas, y ahí sientan a los pacientes y le colocan las ortodoncias. Aquí en Maracaibo, en Gran Bazar, es un centro comercial en el centro de la ciudad, también lo colocaban. Hay un sector de Maracaibo que se llama La Curva, también habían centros odontológicos, que eran centros odontológicos, pero eran de personas que no eran odontológicas, eran intrusistas que colocaban la ortodoncia. Y aquí vemos cómo ha aumentado la detención de todas esas personas por el incumplimiento del ejercicio odontológico como tal. Pero así como odontólogos, les dije como anteriormente, tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos bioanalistas y todos esos profesionales de la rama de la salud. Aquí tenemos intrusismo en el delito que está afectando al gremio médico odontológico, tenemos diferentes artículos que les traje para que lo vieran, las falsas clínicas dentales también, uno cree que está yendo a un consultorio de gran envergadura y cuando vamos a ver resulta que no, que la persona no es odontólogo. Y como esto, en la última investigación, donde tuve la conversación con Vladimir Mendoza, que es el vicepresidente del Colegio de Odontólogos y es el coordinador de delitos de salud del 6CPC en Caracas, él me comentó que habían 500 casos denunciados, de los cuales 150 habían sido procesados. Algo así, por ahí vienen los números del 2022. ¿Okay? Estamos hablando del 2022. Los 2023 no me han dado todavía las cantidades como tal. Aquí tenemos otro caso, detienen a un hombre que ejerce la odontología
con título falso de la ULA. Y como esto podemos ver muchísimos casos que también los pueden consultar en el Colegio Odontólogo de Venezuela, que ellos a veces publican algunos casos, o también en la página de 6CPC, donde hablan de intrusismo en odontología. Ahí también pueden ver algunos casitos de esos. Aquí tenemos otro, ¿ok? Donde dice que hubo una situación descubierta por una llamada anónima el 20 de octubre, ¿ok? Esto ocurrió en la ciudad de Maturín, donde el 6CPC se presentó, ¿ok? Por las denuncias realizadas en la zona y pudieron observar a un paciente en la camilla y bueno, tras la llegada de ellos pudo retirarse ese paciente y pudieron detener a la persona, ¿ok? Aquí tenía las herramientas, tenía títulos falsos, certificados falsos, cuadernos, etcétera, y decían que era un profesional de la ULA. Aquí tenemos también cómo había sido descubierto. Adicionalmente fueron encontrados 47 herramientas odontológicas. El hombre fue aprendido, fue llevado, tuvo privativa de libertad. Entonces, vieron cómo lamentablemente muchas de las personas dañan el gremio de la salud haciendo todo este tipo de intervenciones o haciéndose pasar por profesionales de la salud. Entonces, es lamentable, de verdad. Entonces, bueno, en la clase del día de hoy espero que lo que tiene que ver con la mala praxis, sabemos que tenemos presente lo que es la mala praxis, lo que es la iatrogenia, lo que es el intrusismo, lo que es la usurpación, lo importante que es que nosotros conozcamos nuestras leyes, quiénes son los que nos apoyan, quiénes son los que nos pueden reglamentar, quiénes nos tipifican, quiénes nos pueden penalizar, ¿ok? Y cómo nosotros podemos responderle al 6CPC, porque si nosotros cumplimos con todos nuestros parámetros, con nuestros títulos, nosotros simplemente le abrimos las puertas y le decimos, mira, nosotros tenemos todo, tú no tienes por qué hacer nada, porque ellos también se están aprovechando de la situación y por cualquier cosa ellos llegan y simplemente lo que hacen es multarte porque ellos quieren o le dicen, bueno, yo sé que está todo bien, pero bueno, me puedes dar para los refrescos o algo así. Entonces es muy importante que manejemos toda la información, todo lo que debemos hacer. Es muy importante que tengamos los documentos en regla, que en nuestros consultorios todo se vea, que el título esté presente, que tengamos las inscripciones en donde tenemos que estar, tanto en el Colegio Odontólogo de Venezuela como en el Ministerio Popular para la Salud, en la Contraloría Sanitaria. Todo eso es muy importante al momento de que tengamos una supervisión del 6CPC a nivel administrativo. Y a nivel penal es muy importante que cada vez que ustedes atiendan a sus pacientes, que cada vez que vayan a hacer alguna intervención, tengan casos planificados. No realicen ningún caso sin planificación. Hagan una buena anamnesis, hagan una buena historia clínica, que el paciente tenga conciencia de todo lo que se le está haciendo, que firmen la historia clínica, que tenga un consentimiento informado, que aunque sea ustedes sepan que él está de acuerdo con todo lo que se le está realizando y que ustedes tienen un aval de que él está consciente de todo lo que están haciendo, muchachos, porque lamentablemente ahorita el 6CPC está súper activo para hacerle daño al profesional de la salud. Y lo hemos visto. Entonces es muy importante que todos ustedes se cuiden. Entonces, con esta lámina culminamos lo que es la clase del día de hoy que corresponde a mala praxis. Si hay algún tipo de pregunta, estoy a su disposición para responderla. Ok, si no hay ninguna pregunta, les voy a comentar que Iberoforense es un centro académico, como les dije al principio, dedicado a ciencias forenses. Aparte de ciencias forenses, ellos siempre tienen cursos o clases magistrales y diplomados que realizan continuamente. Es importante que sigan sus redes sociales para que estén atentos a cualquier curso o cualquier información que esté relacionada con el ámbito o la profesión que ustedes ejercen. Ellos están ubicados en el país de Colombia,
Adicional, tienen una revista que es Iberoforense, donde ustedes pueden publicar sus artículos, ¿ok? Sería muy bueno que nos estuvieran siguiendo para que a partir de ahora podamos estar en contacto y si tienen algún artículo que quieran publicar, estamos a la orden, estamos a su disposición para que puedan acompañarnos en este camino de la Academia de Ciencias Forenses. Así que si no hay ninguna pregunta, les agradezco de parte de la Academia de Iberoforense y de mi persona, Sor Cire Briceña, por haber estado aquí participando en un tema muy importante como es la mala praxis en Venezuela. Disculpen las personas extranjeras, que sé que quizás la parte de penalidad o de codificación, de tipificación, no se relaciona, pero sé que al tomar en cuenta que existen códigos, leyes legales de jurisprudencia para cada uno de nuestros actos, sé que van a buscar en sus países cada uno de estos códigos para evaluarlos. Así que, como siempre les digo, gracias por confiar en Iberoforense, en la Academia de Excelencia, y por aquí nos despedimos y les que tengan una linda, feliz noche y que Dios los bendiga.